Hemos estado alabando al Señor con nuestros labios. Ahora vamos a escuchar su palabra. Y les voy a invitar, por favor, que busquen en sus Biblias el libro de Zacarías, capítulo 2. Vamos a leer el verso 4 al 5 y luego leeremos el 11. Les voy a dar un poco de tiempo para que puedan llegar al texto y luego comenzaremos con la enseñanza. Zacarías capítulo 2, verso 4. Dice así: y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Verso 11. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. El profeta Zacarías vivió toda su vida en el exilio. Este profeta probablemente nació en Babilonia durante el tiempo del destierro. Y el rey Ciro, rey de Persia, lo que hoy en día es Irán, permite que 35,000 judíos regresen a Israel. Y cuando llegan encuentran una ciudad devastada, encuentran una ciudad destruida, su templo está demolido y el ánimo del poco remanente que está presente está por los suelos. Y el profeta Zacarías tiene un trabajo mayor. El ministerio de Zacarías no fue reconstruir los muros, no fue reconstruir el templo. Hubo otros que lo hicieron. El trabajo o el ministerio de Zacarías o la tarea fue reconstruir la actitud del pueblo de Dios. Muy importante, la actitud del pueblo de Dios. Y esa fue la tarea. Y quiero que noten lo que él dice, porque en el capítulo 2 él está narrando una profecía que no está hablando acerca de la Jerusalén actual. Él está hablando acerca de la Jerusalén celestial. No la Jerusalén que los judíos construyeron, sino la Jerusalén que Dios mismo soberanamente va a construir. Y él está hablando de esta Jerusalén que va a construir. Y hay mucha diferencia entre Jerusalén que los judíos construyeron y la Jerusalén que Dios mismo va a construir. Y van a notar luego cuál es esa diferencia cuando estemos avanzando en la prédica. Zacarías 2:5-1 dice así: alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordón de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánto es su anchura y cuánto es su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Dios dice: ya no hay necesidad de esos muros que antes construían. Yo voy a ser muro de fuego, de protección. ¿Sabe por qué? Porque esta Jerusalén, mis queridos hermanos, no fue construida para la gloria de Israel. Esta Jerusalén que está hablando en el capítulo 2 de Zacarías fue construido para la gloria de Dios y lo construyó Dios mismo. Hermanos, lo que estamos buscando en la tierra no es construir nuestra propia gloria. No estamos buscando la gloria bautista, la gloria presbiteriana, la gloria pentecostal. Lo que estamos buscando en esta tierra es algo más grande todavía, que es la gloria de Cristo Jesús. Y la única forma que la vamos a lograr es cuando derrumbemos los muros, y Dios mismo es el muro de protección alrededor nuestro. Es la única forma que la vamos a lograr. Continuamos leyendo. Verso 10 dice así: canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho
Jehová. Y nota lo que sucede cuando Jerusalén está habitada de la gloria de Dios. No los muros nuestros que hemos edificado. Nota lo que sucede cuando Jerusalén es una ciudad sin murallas. 11. Dice así: y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, queremos darte las gracias primeramente por traernos con bien a esta tu casa, donde estamos escuchando tu palabra. Suplicando, Señor, en este tiempo que nos hables a través de ella, y que, Señor, no volvamos iguales a casa como llegamos aquí. Oramos para que, Señor, predisponga los corazones de mis hermanos para que puedan escuchar y practicar lo que están aprendiendo. Dejamos esta enseñanza en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas veces cuando hablamos bíblicamente de muros nos enfocamos en los aspectos positivos. Normalmente hablamos de aspectos positivos, de que los muros están allí para protegernos. Ellos nos proveen protección, ellos nos proveen seguridad. Normalmente eso es cuando se escuchan mensajes de muros. Siempre son, en su mayoría, mensajes positivos. Pero, ¿sabe que los muros también tienen un aspecto negativo? ¿Sabe lo que hacen los muros? Ciertamente los muros protegen, ciertamente proveen seguridad. Pero ¿sabe que los muros también tienen una connotación negativa? Y la connotación negativa que tienen los muros es de que aíslan, separan, dividen y crean un espíritu de los que estamos dentro y los que están fuera. Aquellos que estamos dentro somos los correctos, ¿verdad? Pero los que están afuera son los incorrectos. Pero a propósito, se ve un buen lugar aquí para examinar las Escrituras, para examinar la Biblia. ¿Usted se acuerda dónde sufrió Cristo, de acuerdo a Hebreos capítulo 13? Fuera de las puertas de la ciudad. En el capítulo 13 del libro de Hebreos dice esto: salgamos pues a él fuera del campamento, fuera de las puertas, y suframos con él fuera. Cristo no quería esa división de los que estamos dentro y los que están fuera. Pero toda tendencia, naturaleza humana, es que nosotros nos separemos, nos aislemos y nos dividamos. Esa es la tendencia humana. Nosotros tenemos esas tendencias. Queremos agruparnos, queremos dividirnos, queremos separarnos. ¿Por qué? Porque hay veces somos tan inseguros de nosotros mismos que preferimos aislarnos, separarnos, para que nuestro grupito tenga la razón. Esa es nuestra naturaleza humana. Pero hermanos, si la gloria de Dios va a ser vista en este mundo, tenemos que ir en contra de nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, humana, y tenemos que esforzarnos por hacer algo que no nos es común, no nos es natural, que es unirnos en vez de estarnos dividiendo. Hay muchas cosas que nos podían separar aquí, muchas cosas, diferentes cosas nos podían separar. Por ejemplo, mira a ese hermano cómo se viste, mira a ese hermano cómo levanta su mano, mira cómo canta el Señor, mira, yo no me uno con ellos. Pero hermano, lo que estamos olvidando es que hay algo mucho más importante que hace que nos unamos y que no que nos dividamos. Y ello, lo importante es que es Cristo Jesús. Y el motivo por el cual que no hemos terminado la tarea, no hemos terminado la labor que el Señor nos ha encomendado, es que no hemos sabido unirnos como Dios nos ha mandado. Y nos estamos dividiendo. Y el enemigo se está riendo de nosotros porque no hemos sabido unirnos. Si no, nos estamos dividiendo. Hermano, a mí no me gustan los cantos modernos. Bueno, no los cantemos. A mí no me gusta esa música moderna. Bueno, no los cantemos. Pero hermanos, hay algo que yo quiero leerles. Esto estaba preparado para el final del sermón, pero lo voy a leer ahora. Dice, tenemos que entender que tenemos muchas cosas más poderosas que nos unen que las cosas que nos separan. Déjame repetirlo. Tenemos que entender que lo que nos une es más importante y más poderoso que aquellas cosas que nos separan. ¿Y sabes qué es lo que nos une? Cristo Jesús.
¿Y sabes qué es lo que también nos une? El deseo ardiente que nosotros tenemos de ver la gloria de Dios extenderse por todo el mundo. Y la única forma que lo vamos a lograr, que la gloria de Dios se extienda, no es cuando tengamos un grupito aquí, otro grupito allá, y nos dividamos. Nunca la gloria de Dios va a ser extendida por el mundo si nosotros estamos divididos. Lastimosamente nosotros no estamos interesados, muchos de nosotros no estamos interesados en que la gloria de Dios se extienda. Estamos interesados en que nuestro nombre se extienda por los confines de la tierra. El problema que generó la cautividad es que cuando ellos estaban regresando, ellos encontraron la ciudad devastada, el templo estaba derrumbado y sus ánimos de los judíos estaban por los suelos. Entonces Zacarías viene con la idea de decir, yo tengo que instruirles, yo tengo que enseñarles cuáles son los propósitos verdaderos de Dios. Aunque quizás no los vemos en la realidad, hoy vamos a aprender y a mostrar una visión venidera de lo que la gloria de Dios y lo que Dios puede hacer. ¿Y sabe qué, hermanos? Usted se acuerda lo que dijo Dios cuando Dios le dio la comisión a Adán y Eva en Génesis capítulo 1 y el versículo 28, le dijo, fructificaos, multiplicaos y sojuzgad la tierra. O sea, le dijo, espárzanse por toda la tierra, vayan por toda la tierra. Hermanos, el propósito de Dios no fue que la raza singular de Adán se hiciera un solo grupito, excluyendo a los demás. No, Dios fue muy claro, espárzanse por toda la tierra, vayan a toda la tierra. Y cuando Dios reinicia la raza humana con Noé, literalmente le dice lo mismo, fructificaos y multiplicaos y llenan la tierra. Literalmente le dice, extiéndanse por todo el mundo y multiplíquense. No quiero que se agrupen, no quiero que formen grupos divididos. Yo quiero que la descendencia mía se esparza por toda la tierra. ¿Y qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que encontramos? Ahora vamos a ver lo que encontramos en el capítulo 11 del libro de Génesis. Por favor, ahora sí te pido que me acompañen. En el capítulo 11 del libro de Génesis. Y dice así, si lo pueden proyectar, por favor, para ahorrar un poco de tiempo. El libro de Génesis, capítulo 11. Lo leemos. La Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cozámosla con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres, los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y noten por qué estaban construyendo la Torre de Babel. Verso 4. Noten por qué estaban construyendo. Y dijeron, vamos, edificamos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿cuál fue el mandato que Dios le había dado a Adán y Eva? El mandato fue, agrúpense, quédense divididos contra las demás naciones o con los demás pueblos. En un solo grupo le dijo, espárzanse por toda la tierra. ¿Qué le dijo? Que se esparcieran. Ahora, ¿cuál fue el mandato que Dios le dio a los descendientes, a Noé y a sus descendientes? Noé, tú estás bajando del monte Ararat, no quiero que se queden separados. O no quiero que se junten y se queden en un solo grupo. Quiero que se esparzan. Quiero que se esparzan. Y vemos aquí que estas personas en Génesis 11 no querían obedecer lo que Dios había mandado desde un inicio.
Ellos estaban uniéndose y querían elaborar una torre para traer gloria a su propio nombre. Pero eso no fue el plan de Dios. Ese no fue el plan de Dios. El plan de Dios fue que se esparcieran por toda la tierra. Y ellos querían hacer un nombre para ellos mismos. Y note lo que Dios le dice. 5. Verso 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Ahora de los que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así, 8, los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Dios mismo los esparció. ¿Por qué? Porque ese era el mandato inicial, que se esparcieran por toda la tierra. Ahora, la historia judaica del libro de Jubileo nos narra la historia de la Torre de Babel y nos dice que la Torre de Babel tenía una altura de más de 3 kilómetros y los muros eran anchos como 3 estadios alrededor. Y el libro de Sodofileo, son libros históricos, estoy citando libros históricos, el de Jubileos y el de Sodofileo, así que no lo vayan a buscar en la Biblia, no lo van a encontrar ahí, pero son libros históricos judaicos. Pero este libro de Sodofileo dice lo siguiente, que hubo 12 hombres que fueron encarcelados por no participar de este magno proyecto. ¿Y saben? 3 de los 13 hombres, inclusive la tradición dice que estos hombres fueron echados al lago de fuego. No, perdón, al lago de aceite hirviendo. A una olla de aceite hirviendo, perdón, esa es la verdad. A una olla de aceite hirviendo. Y 3 de los hombres que no participaron, de estos 12 hombres que no participaron en este magno proyecto, adivinen quiénes eran. Eran Lot, Nacor y Abraham. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que en el capítulo siguiente, el capítulo 12, Dios llama a Abraham. Vamos a leer el capítulo 12. El capítulo 12 dice así: Pero Jehová había dicho, a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le dice a Abraham que tú vas a ser padre de muchas naciones. Muchas naciones. Y saben, tú de repente puedes escuchar un consejo de un hombre, palabra de hombre. Tú si quieres tomas ese consejo, si no, rechazas ese consejo. Pero cuando tú te das cuenta que es Dios quien te está mandando, quien te está hablando, la única respuesta adecuada a la palabra de Dios es obediencia inmediata. Y eso es lo que hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Verso 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Jehová le dijo que se fuera. Él no dudó. Él no objetó. Obedeció. La única respuesta adecuada cuando nosotros escuchamos palabras de Dios es obediencia inmediata. Es obediencia inmediata. El problema es que nosotros pensamos que la nación de Israel se trató de formar una nación política. La gran comisión no tiene que ver con naciones geopolíticas. Dios estaba interesado en seguidores de la fe de Abraham. Esa es la simiente de Abraham. Dios no estaba interesado en formar otra nación entre las muchas naciones. Pero adivina qué, Israel sí estaba interesado en eso. Y el pueblo de Dios no era una nación geopolítica. El pueblo de Dios eran seguidores de la fe de Abraham, que comprendieron que el propósito de sus vidas era esparcir la gloria de Dios a todos los confines de la tierra y ser bendición a todas las familias de la tierra, no solo a sí mismo, no solo a un grupito. Y Dios le llama a Abraham para influenciar e impactar las demás naciones. El propósito de Dios siempre ha sido singular. Dios nunca ha cambiado de mente. Dios nunca ha cambiado de plan.
su plan en Génesis de que su simiente se esparciera por todo el mundo, es el mismo plan que tiene hoy en día. El plan de Dios nunca ha cambiado. Pero ellos se separaron, me refiero a los israelitas. Ellos se separaron de las demás naciones, fueron creando barreras en cuanto a su tradición, en cuanto a su filosofía, en contra de las demás naciones, y no fueron como Dios les mandó. Y cuando los musulmanes fueron conquistando pueblo tras pueblo, nación tras nación, en Asia Central, en África, hubieron dos pueblos que no pudieron conquistar. Dos pueblos que ellos no conquistaron. ¿Saben cuáles eran esos pueblos? Asiria y Etiopía. ¿Saben cuál es la capital de Asiria? Nínive. ¿Y saben quién fue enviado por Dios a predicar a Nínive? Y no quiso en un primer momento. Jonás. Pero cuando obedeció, ustedes conocen la historia, pero él obedeció después a regañadiente, fue y predicó a Nínive o a Asiria. Y dice la Escritura que muchos se arrepintieron de sus pecados. Otro pueblo que no pudieron conquistar los musulmanes es Etiopía. Hechos capítulo 8. Felipe se une con lo que Dios está haciendo. ¿Recuerdan la historia del eunuco etíope? Él está leyendo el libro de Isaías, pero no entiende. Felipe llega y le explica el plan de salvación de allí, del profeta Isaías. Y este eunuco etíope recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Es más, él dice, acá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bien, si crees, bien puedes. Y lo bautiza. Y ahí el Espíritu Santo arrebata a Felipe. Y él regresa a Etiopía. ¿Y qué crees que hace cuando llega a Etiopía? Evangeliza a los etiopianos. Y muchos etiopianos reciben a Cristo Jesús como su Señor. Y cuando llega el Islam, no pudieron ingresar a Etiopía porque este país hasta el día de hoy no es musulmán, es cristiano. Igual que los asirios, hasta el día de hoy no son musulmanes, son cristianos. ¿Por qué? Porque nadie puede cambiar lo que Dios ha establecido. Nadie. Así llegamos al Nuevo Testamento, cuando Cristo inicia su ministerio en la tierra. Y vamos a buscar, por favor, el libro de Lucas, capítulo 4, verso 14. Lucas. ¿Me ayudan, por favor, en las diapositivas? Lucas, capítulo 4, verso 14. Dice así, él inicia su ministerio y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y eran glorificados por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Lo que Cristo va a leer es el libro del capítulo 61 del libro de Isaías. Abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dice la escritura que Cristo estaba leyendo Isaías 61 y leyó los 3 primeros versos, pero después cerró el rollo y los demás estaban mirándoles con esa actitud. Cristo, ¿por qué estás cerrando? Sigue leyendo. Vamos, Cristo, sigue enseñándonos. ¿Por qué cierras el libro? Queremos seguir aprendiendo. ¿Y sabes qué fue lo que Cristo no leyó? Vamos a Isaías 61. Si lo tienen allí, por favor, Isaías 61, para que mis hermanos no pierdan la lectura aquí. Isaías 61, por favor, en proyección, verso 4. Los 3 primeros versos son muy parecidos a los versos que hemos acabado de leer. Digo muy parecidos porque la primera de Isaías fue una traducción de la Septuaginta y la otra es una transliteración
¿Ya? Por eso que son parecidos, no son iguales. Ya, vamos a ver lo que Cristo no leyó en el verso 4. Reedificarán las ruinas antiguas. Y los judíos, ¿ves? Nosotros vamos a reedificar esas ruinas antiguas. Y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y los judíos decían, mira, nosotros vamos a hacer todo eso. Nosotros vamos a construir o reconstruir los muros. Vamos a reconstruir los templos. Mira, nosotros lo podemos hacer. Así divididos como estaban. O sea, el verso que continúa, por favor. El 5. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas. Y los judíos, ¿ves? ¿Ves? Ese romano que nos ha oprimido, va a llegar un momento en que él va a ser mi pastor, va a pastar mis ovejas. Y extraños serán vuestros labradores. Mira, esos griegos que alguna vez nos invadieron y nos tuvieron oprimidos, ellos van a ser nuestros labradores, ellos van a ser nuestros viñadores. Eso era lo que ellos querían escuchar. Ellos querían escuchar que iban a salir victoriosos sobre sus enemigos. Pero eso no fue el plan de Dios. Eso no fue el plan de Dios. Aquí estaban un grupo de judíos resentidos, molestos, porque habían sido oprimidos por los romanos y ellos estaban resentidos con ellos y no querían ni siquiera toparse con estas personas. Y Jesús les da una lección. Mira lo que dice el verso 25. Y en verdad os digo, en Lucas, por favor, ¿ya? Lucas 4:25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sión. Allá al costado de tu Biblia, si tú estás tomando notas, pon la palabra gentil, porque esta es una persona gentil. Seguimos leyendo. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el judío. ¿Qué dice su Biblia? Sirio. Si yo fuera judío diría, escupiría de repente, porque eso es lo que hacían los judíos. Cristo estaba enseñando acerca de la fe y no usa como ejemplo a 2 judíos o a un judío. Usa como ejemplo a 2 gentiles. A 2 gentiles. Y es más, dice, cuando oyeron todos estas, en la sinagoga se llenaron de ira, dice en el verso 28, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. O sea, querían matarlo a Jesús. Querían matarlo. ¿Cuál fue el error de Cristo? Según los judíos, atacó el hecho de que se habían separado. Se habían separado. Se habían dividido. Y en Marcos capítulo 11 vemos la narración de la historia del templo de Jerusalén. Ustedes conocen el templo, o al menos han escuchado o han estudiado cerca del templo de Jerusalén. Jerusalén tiene 3 divisiones, ustedes lo recuerdan. El lugar santísimo, o Santo Santorum, el lugar santo, y había un lugar que es el atrio, pero se llamaba el atrio de los gentiles. Si tú lees bien la escritura, te darás cuenta que se llamaba el atrio de los gentiles. Entonces Jesús llega a este lugar y lo que encuentra es personas que están vendiendo, están comprando, están vendiendo animales, están cambiando monedas, y Jesús se enfada y se molesta, y lo primero que hace es volcar las mesas, tirarlos, botar todo el dinero, agarra un látigo y comienza a agarrar latigazos. Y tú dirás, ¿pero por qué se molestó Jesús? ¿Por qué está agarrando latigazos esa pobre gente que está haciendo negocio nada más en el templo? ¿Sabes por qué se enojó Jesús? Porque este era el lugar donde Israel tenía que estar orando por los gentiles. Por eso se llamaba atrio de los gentiles. Y en vez de estar orando, ellos estaban vendiendo, haciendo negocios, comprando. Y eso, para eso no había sido construido el templo. Para eso no fue construido.
Si tú lees el libro de Segunda de Reyes 8:60, dice esto. Cuando Salomón está dedicando el templo de Jerusalén, dice esto, dedicando el templo. En este santo lugar, toda nación, toda lengua, todo pueblo sabrá que hay un solo Dios. Y los judíos no estaban anunciando a Dios, estaban haciendo su negocio. No estaban bendiciendo a los otros pueblos, estaban apartados ellos solitos, juntos. No querían saber nada con lo que Dios había ordenado. El propósito del templo es la gloria de Dios entre todas las naciones. Por eso dice Jesús, mi casa será llamada casa de oración por las naciones. Y ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Nosotros no somos el objetivo. La gloria de Dios es el objetivo. La gloria de Dios extendida entre todas las naciones es el objetivo. Hermanos, el propósito de Dios es que su gloria solo se ve cuando Él es glorificado entre muchos pueblos. No entre uno solo, sino entre muchos pueblos. ¿Y sabes cuándo Dios más fue glorificado? Hechos capítulo 2. ¿Recuerdan? Ellos estaban en Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo. ¿Sabes? Esta era la fiesta de la Pascua. Y en la Pascua llegaban personas de diferentes partes del mundo conocido de aquella época. En este lugar había pardos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto, cretenses, árabes, más de 16 nacionalidades. Y todas estas personas recibieron el Evangelio de Cristo Jesús en sus respectivos idiomas. O sea, hablar en lenguas no tiene que ver, nada que ver con eso que hacen los pentecostales, que trabalenguas, ¿no? Tienen que ver con idiomas. Y estas personas recibieron el Evangelio en sus respectivos idiomas. Ese fue el día que Dios fue más glorificado en la historia. ¿Por qué? Porque estas personas conocieron a Cristo Jesús. Y cuando llegaron a sus respectivos países, ¿qué crees que hicieron? Predicaron el Evangelio. ¿Y quién fue glorificado? Cristo fue glorificado. Cristo fue glorificado. Nosotros también queremos glorificar a Dios. De repente no vamos a poder llegar a todas las naciones, pero ese es el mandato. Ese es el mandato de parte de Dios. Jerusalén, Judea, Samaria y último de la tierra, a todo lugar. Pero sí vamos a hacer lo posible, humanamente posible, para poder llegar hasta donde Dios nos manda. Y es por eso que estamos lanzando este nuevo viaje misionero.
A inicios de este año, más de 80 personas viajamos a Villarrica y fuimos a diferentes lugares, a 5 diferentes lugares, a llevar la gloria de Dios. Trabajamos con los Yanesha. A pesar de las dificultades, porque ese tiempo había huelga, Dios permitió que nosotros podamos salir a bendecir a estas personas. Y este año, 29 de julio, vamos a salir a Tingo María. Acompáñenos. Queremos que usted vaya con nosotros. Vamos a ir a Tingo María y vamos a partir el 29 de julio para bendecir a otros lugares, a otras personas, a otras etnias. Y para terminar quiero leer este texto. Quiero leer este texto, por favor. Zacarías capítulo 8, verso 20. Dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Hermanos, esto se va a lograr cuando nos unamos, cuando estamos más interesados en su gloria que mi gloria, cuando se trata de su fama que mi fama, cuando se trata de su nombre que mi nombre. Entonces diremos contigo a la Jerusalén celestial, porque hemos oído que Dios está con ustedes. ¿Sabes qué, hermanos? Tenemos algo mucho más importante que nos une que todas las posibles cosas que nos podrían dividir o separar. Si nos separamos, el único que sale lastimado es el nombre de Dios, la gloria de Dios. Para que su gloria se extienda en todo lugar, tenemos que habitar en la Jerusalén sin muros, que Dios mismo es nuestro muro de protección. Amén. Vamos a orar.